Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Que el Señor añada bendición a su santa y divina palabra, y todos ustedes pueden sentarse. Queridos y apreciados hermanos, para el patriarca Abraham, decir Jehová proveerá o el Señor proveerá, para él eso le era muy fácil, ya que por 20 largos años Abraham había experimentado y conocido en carne propia y por experiencia propia la providencia de Dios. La providencia de Dios consiste en 3 cosas. Número 1, preservar lo que ha sido criado. Número 2, proveer. Y número 3, gobernar. Pero en esta oportunidad vamos tan solo a mencionar sobre la providencia de Dios, el proveer. Este conocimiento le era amplio para el patriarca Abraham, que muchos años atrás salió de Ur de los Caldeos a tierras desconocidas, como nosotros que salimos de nuestros países a esta tierra desconocida para nosotros. Los primeros 15 días de mi existencia en los Estados Unidos parecía que yo estuviese en otro planeta. Y Abraham salió tan solo con su esposa a trabajar a la merced de su padre por 10 largos años. Cuando su padre se muere, es que él recibe una pequeña herencia. Esa pequeña herencia es la que él lleva hacia las tierras de Canaán, donde se hace residente por varios años en un lugar. Luego, por una crisis económica,
se va hasta los lugares de Egipto. Y ya estando en Egipto y regresando nuevamente a las tierras de Canaán, ahí es donde se dice acerca de Abraham, que Abraham era un hombre sumamente rico. En palabras actuales, Abraham era un hombre multimillonario. Y en estos momentos él se encontraba ya disfrutando de un hijo. Un hijo que lo tuvieron cuando ya su esposa y él se encontraban en una edad avanzada. Meditando quizás Abraham de todas sus posiciones, de todas sus riquezas, de todo lo que él tenía. Abraham, me imagino yo, que estaba plenamente consciente que él, humanamente hablando, no tenía la capacidad de poder almacenar tantísima riqueza, y mucho menos el de ser padre de un hijo nacido de su hermosa y bella vieja Sarai. De tal manera que cuando él observa todo lo que tiene, él sabe que todo eso ha sido por la gracia y la bondad y la misericordia de Dios. De tal manera que para Abraham no era difícil decir: Dios proveerá. Como efectivamente Dios proveyó animal para el holocausto en sustitución a su hijo Isaac. Esto también fue fácil para el mismo pueblo de Israel. En una ocasión, en los tiempos de Samuel, después que lucha y combate y logra la victoria milagrosamente contra los filisteos, viene y bautiza un lugar con el nombre de Ebenezer. Y para Samuel y todos los israelitas, desde Jacob en adelante, para ellos le era muy fácil decir Ebenezer. Les era muy fácil decir Dios proveerá. Porque podemos recordar que el pueblo de Israel venía pasando varios siglos de una horrenda esclavitud por mano de los egipcios. Y este pueblo, sufriendo amargamente esta esclavitud que ninguno de nosotros la hemos sufrido, de repente Dios oyó el clamor de ellos. Y Dios les proveyó un líder. Este líder no tenía poder económico. Este líder no tenía poder militar. Este líder no tenía poder social. Este líder no tenía ningún poder humano capaz de lograr la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero estaba lleno del poder de Dios. Estaba lleno del poder del Altísimo. Estaba lleno del poder de aquel que dijo: yo soy el Todopoderoso. Y con mano fuerte y con mano poderosa de Dios se enfrentó al hombre más poderoso del mundo y pudo enviar juicios y castigos sobre este hombre rebelde. Juicios de la envergadura de perder su primogénito para lograr la libertad del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Tan solo con el poder de Dios. Aleluya. Y cuando ellos salieron de Egipto, ellos eran esclavos, no tenían derecho a tener propiedades privadas.
Pero Dios proveyó un espíritu bondadoso en los egipcios, de los cuales Dios los despojó de sus prendas de oro, los cuales Dios los despojó de sus ganados, de sus crías. Los egipcios se los daban, se los regalaban, pero yo más bien creo que era como pago de su trabajo por más de 400 años. Que lo único que tenían era el sustento, el pan y el agua. Salieron con manos llenas de abundancia. El pueblo de Israel salió con una abundancia que jamás nunca la habían vivido, porque Dios proveyó ese espíritu de bondad en los egipcios. Cuando el pueblo de Israel se encontraba frente al mar, y atrás miraron que venía el ejército enemigo del faraón para esclavizarlo de nuevo, Dios proveyó una salida. Dios proveyó un escape. Dios proveyó un camino para que el pueblo de Israel cruzara en medio del mar. Y cuando pasaron al otro lado del mar y venía el ejército enemigo atrás de ellos, Dios proveyó para liberarlos del ejército del faraón, y el pueblo quedó libre de este enemigo. Es que y estando en el desierto, al pueblo de Israel no le faltó nada, porque Dios le proveyó comida, como es el maná que cayó del cielo. Dios les proveyó equilibrarle el clima, cuando estableció de día una nube que le daba sombra y de noche unas columnas de fuego que le daba calor. El desierto es algo extraordinario, porque de día hay mucho calor y de noche hay mucho frío. Este pueblo ni sufrió calor ni sufrió de frío, porque Dios proveyó nubes de día y columnas de fuego de noche. Tenían hambre, Dios le daba comida. Tenían sed, Dios proveyó un manantial que salió de una roca. Se antojaron de comer carne, Dios le proveyó carne hasta hastiarse. Vino una peste de serpiente y Dios proveyó una serpiente de bronce que los curaba tan solo por mirarlo. Tuvieron 40 años caminando por el desierto y Dios no permitió que sus zapatos o sus sandalias se desgastaran, ni sus vestidos se pudrieran. Ellos no se enfermaron ni tuvieron ninguna necesidad estando por 40 años en el desierto, porque estaban al cuidado de Dios. Y porque Dios le estaba conociendo que Él es provicio, que Él proveerá para su pueblo de todas sus necesidades, y que no habrá dentro de su pueblo, dentro de su campamento, uno que tuviese alguna necesidad. Dios proveerá. Dios es nuestro provicio. Por eso para Samuel decir Ebenezer no le era difícil, porque ellos mismos en carne propia habían experimentado que verdaderamente Dios hasta aquí los había ayudado. Verdaderamente Dios hasta aquí había sido provisto. Dios hasta aquí los había llenado de abundancias y ricas bendiciones. Por eso decir ellos Ebenezer no le era difícil. Ellos tenían ampliamente conocido lo que es la providencia de Dios. Y para nosotros, los creyentes, para nosotros los cristianos, tampoco debía de ser difícil decir Dios proveerá. Porque también, hermanos, nosotros, si nos ponemos a mirar lo que hemos logrado, si nos ponemos a observar lo que hoy tenemos,
podemos decir Ebenezer. Hasta aquí nos ha bendecido el Señor. Hasta aquí Dios nos ha prosperado. Es que, hermanos, la providencia de Dios tiene que ver en que Dios, cuando hizo el mundo e hizo los animales, las aves del cielo, los animales del campo, e hizo al hombre, Dios le proveyó, hermanos, del sol, de la luna. Dios le proveyó, hermanos, las 4 estaciones: el invierno, el verano, la primavera, el otoño. Todo eso lo permitió Dios para que nunca faltara el alimento para sus criaturas. Y, hermanos, no solamente proveyó comida para el hombre, creando a sus árboles frutales, sino que hierbas, verduras y granos para que fuese alimento para todas sus criaturas vivas. Eso lo proveyó Dios. Y fíjense lo que dice en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 29. Después que pasó el diluvio y se acabó toda la vegetación, y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla. No, el Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca. ¿Están leyendo, hermanos? Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca. Esas palabras quiero que se las graben, que no la lean por leer, sino que la sientan en su corazón y la entiendan en su mente una vez y para siempre. Ha hablado Dios, el Creador Todopoderoso, al Dios a quien nosotros adoramos y servimos en el día de hoy. Él ha dicho y sigue diciendo y lo seguirá diciendo por toda la eternidad: mientras la tierra permanezca. Digan: mientras la tierra permanezca. Mientras la tierra permanezca, ¿qué pasa? No cesarán la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Cosas indispensables para poder seguir subsistiendo. Mientras la tierra exista, nunca habrá esta necesidad en el planeta Tierra. Mucho menos para sus hijos. Hay un salmo que yo voy a invitarles que abran su Biblia en ese salmo, en el Salmo 145. Para que nos demos cuenta que nosotros también podemos decir con toda soltura y con toda libertad que Dios proveerá. En el Salmo 145 dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno ¿de qué cosa? De suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. De generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu qué, de tu qué, de tu inmensa bondad. Digan a grito: inmensa bondad. Y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué cosa? Bueno es Jehová. 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 ¿Para quién?
¿Acaso Dios tiene consentidos? No. Bueno es Jehová para usted. Bueno es Jehová para mí. Bueno es Jehová para todos los que creen en Él, los que creen en su promesa, los que creen que Él proveerá. Aleluya. Su misericordia sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, tu señorío de todas las generaciones. Sostiene, aleluya, ¿qué cosa? Sostiene, mantiene, sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti. Denle un aplauso al Señor, hermano. No aguanto tanta bendición. ¿Te acuerdas, Olguita? ¿Te acuerdas cuando hacías arepita? Cuando mi esposa hacía arepa para todos nosotros y para Milú. Milú es una Doberman que era nuestra consentida. Y ella todas las tardes miraba a mi esposa haciendo arepa, con los ojos, esperando su arepa. Habían 3 para mí, 2 para Ricardo, una para cada una de las mujeres porque ella estaba en dieta. Pero 2 para Milú. Siempre había arepa para Milú. Pero un día, hermanos, había tanta escasez que nada más hubo arepa para mi esposa, para mí, para mis 3 hijos y para Milú. Ella esperando su arepa. Hermanos, cuando todos comimos esa arepa y no le dimos arepa a Milú, fue la arepa más amarga. Fue la pupusa más amarga que yo me he comido en todo el resto de mi vida. Porque en mis noches allá acostado no dejaba de ver la imagen de Milú con los ojos mirándonos, esperando su arepita. Y yo me pregunto si yo me acuerdo hasta el día de hoy de esa amargura al ver que mi perrita no se le dio su arepita, ¿cuánto más Dios se le amargará la vida al mirar al observarlo que lo estamos mirando, esperando en Él, que Él provea para nosotros y que Él diga no puedo, pero como Él sí puede, entonces la vida de Dios no se le amargará al verlos todos que ponen su mirada en Él, que Dios los sostiene. Dice la palabra que estábamos leyendo, los ojos de todos esperan en ti, y tú le das comida a su tiempo. Abre tus manos y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová a todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano, cerquita, muy cerquita. Aleluya. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todas bendigan su santo nombre eternamente, para siempre. Porque Él ha sido grandemente bondadoso para con nosotros. Ha sido grandemente bueno con nosotros. Y ha cumplido todos nuestros deseos.
conforme a su santa y divina voluntad. Así que es muy difícil que nosotros no podamos decir Dios proveerá. Amén, hermanos. Hay varios capítulos que están en el libro de Job. Libro de Job, capítulo 38, 39, 40 y 41. Los hermanos que se reúnen en las células, yo les voy a pedir que la lean. Es más, si quieren, ni prediquen. Nada más, si quieren, lean estos 4 capítulos que están en el libro de Job, para que se den cuenta el gran poder que tiene Dios para proveerle a sus hijos todas sus necesidades. Así que anótenlo, por favor. Job, capítulo 38, 39, 40 y 41. Pero hermanos, acerca de lo que estamos hablando, lo que más me gusta es cuando yo llego a Jesús. Cuando el Señor Jesucristo comienza a hablar acerca de su bondad. Cuando Él comienza a hablar de la provisión de Dios. Cuando le dice Él a su iglesia: no os preocupéis por lo que habéis de comer, o por lo que habéis de beber, o por lo que habéis de vestir. ¿Quién de vosotros, dice, podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Bueno, con machotes sí, pero después que quitan los machotes vuelve otra vez a ser el mismo enano, chaparrito de siempre. Y por el vestido, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué os afanáis? Considerad, meditad, pensad en los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan, ni hilan. Pero os digo, dice el Señor, que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios los viste así, y aquí viene el trago amargo que dijo Jesús a su iglesia. Si Dios los viste a ellos así, no hará mucho más a vosotros, hombres y mujeres de poca fe. Palabra del Señor Jesucristo, que le dice a su iglesia: ¿acaso Dios no podrá proveerle mejor comida que lo que le provee a los animales? ¿Acaso Dios no puede vestirlos a ustedes mejor que como se visten los lirios del campo? ¿Acaso Dios no puede ser más bondadoso para con ustedes como lo ha sido con todo el resto de sus criaturas? ¿Acaso Dios no puede proveerle para sus necesidades? ¿Acaso Dios no puede proveerle para sus compromisos económicos? ¿Acaso Dios no puede proveerle a ustedes alimento, bebida, comida, casa, carro, lujo? ¿Acaso Dios no lo puede hacer? Denle el aplauso al Señor, hermano. Pero entonces, si es así, ¿por qué yo no? Y aquel sí.
Porque aquel sí cree en la providencia de Dios. Porque aquel sí clama a Dios de la tierra. Porque aquel sí ha puesto sus ojos en Jesús. Porque aquel sí pone sus peticiones, pone sus necesidades ante el trono de la gracia. Que, como dice la Biblia, encomienda a Jehová tu camino, tu necesidad. Confía en Él, que al cabo Él hará. Nosotros tenemos que conocer bien amplio lo que es la providencia de Dios. Tener conocimiento pleno de que Dios proveerá. Pero no decirlo de boca, sino decirlo de corazón. Para que entonces el Señor Juan afloje la mano. Aleluya. Y que la afloje sobre su cabeza, hermano. Y cuando Dios afloje su mano sobre su cabeza, entonces usted va a ser colmado de ricas, pero ricas, abundantes bendiciones. Porque ha creído que Dios proveerá. Porque para usted le es fácil decir Ebenezer. Y esto es lo que el apóstol Pablo le quería enseñar a la iglesia a la iglesia de los filipenses. A la iglesia de los filipenses el apóstol Pablo le escribe a todos los que tienen necesidad, a todos los que tienen cuentas que pagar. Oigan bien, a todos los que necesitan dinero para una operación, a todos los que necesitan un carro nuevo, a todos aquellos que necesitan una casa, un mejor trabajo, un mejor estatus. El Señor, a través del apóstol Pablo, mire lo que les dice. Mi Dios, aleluya. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mi Dios, el Dios del apóstol Pablo. Yo espero que yo esté sirviendo, adorando al Dios del apóstol Pablo. Porque fíjense lo que dice Pablo en Filipenses 4:19. Mi Dios. ¿Qué pasa con su Dios? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Mi Dios pues proveerá para suplir todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fuerte aplauso al Dios que provee. Aleluya, bien duro, hermano. Bien duro, porque el que más aplauda es porque el que más cree. Y el que más cree es el que más recibe la bendición de Dios. Aleluya. Fíjese, hermano, ¿cómo será tan grande la providencia de Dios? Que Dios no solamente se ocupa de darnos comida, de darnos bebida, de darnos abrigo, que son cosas para las necesidades físicas y materiales, sino que aún para las necesidades espirituales el Señor ha sido provicio. Porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que proveyó, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que también para las necesidades espirituales el Señor ha sido muy propicio para cada uno de nosotros. De tal manera que para Abraham no le era difícil decir
Jehová proveía. Para el pueblo de Israel no le era difícil decir Ebenezer o decir Jehová es mi pastor. ¿Y qué cosa? Si Jehová es mi pastor, ¿qué cosa? Eso es siempre y cuando Jehová sea su pastor. Porque si Jehová no es su pastor, entonces razón tiene abundancia de necesidad. Mientras Jehová sea su pastor, nada te faltará. Para ellos no es difícil decir nada me faltará. Para nosotros tampoco es difícil. Para mí no es difícil decir el Señor provee. Para usted no debe ser difícil, Dios proveerá. Porque el Dios mío es el Dios suyo. Y el Dios de nosotros es el Dios de Pablo. Y Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden creer esto? Aleluya. Aleluya. Bien dice el apóstol Pablo, puesto los ojos en ¿quién? En Jesús. En Él es el que hay que poner la mirada. No en los hombres, hermano. Porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por testigo. Hay que poner los ojos en Jesús. Porque Él es el Dios que provee. Porque Él es el dueño del oro, la plata. Él es el dueño de todo lo que existe. Y Él no dejará a ninguno de sus hijos que sufra ningún tipo de necesidad mientras ellos crean que Él proveerá. Mientras ellos crean en su providencia a favor de sus hijos. Y hermanos, si Dios ha sido bueno con los animales, más bueno va a ser con usted. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Que la paz de Dios gobierne en cada uno de sus corazones. Y espero, hermanos, que de aquí en adelante usted crea de todo corazón que Dios proveerá para todas sus necesidades. Fuerte aplauso al Señor, hermano. ¿Y a su nombre? ¿Quién vive, hermano? Amén, gloria a Dios, aleluya. Pueden pararse, hermano, y vamos a hacer una oración para que el Señor sea alabado en estos momentos. Vamos a darle gracias al Señor por lo bueno y maravilloso que cada domingo el Señor nos trae nuevas. Amén, aleluya.